Listo, mis hermanos, bienvenidos ahora sí a la clase del día de hoy. Hoy empezamos con una de los temas de los cuales hemos tratado, creo yo, a lo largo de todo el libro, de todo este curso. Es un resumen, pero es también un recordatorio del precioso llamado que tenemos de compartir la palabra del Señor y realmente comparto totalmente el sentir de muchos hombres, escritores, que han escrito acerca de la predicación y se gozan en el gran privilegio de ser parte de este llamado, de predicar la palabra del Señor y realmente creemos que no hay un trabajo más sagrado que otro, creemos que el Señor es glorificado a través de las diferentes vocaciones que existen y que desarrolla la iglesia de Cristo. Dios es glorificado tanto como con el albañil como el médico, tanto el predicador como el zapatero, todos los oficios que son hechos para la gloria de Dios, todos los oficios que son hechos para honrar al Señor y beneficiar a su prójimo, son trabajos o vocaciones santas. No existe en la fe cristiana una distinción entre vocaciones más sagradas y otras que no son tan sagradas o son de una segunda categoría. Entendemos que en la iglesia tradicional, en la religión católico romana, se cree que realmente el ser un sacerdote, ser un clérigo es una vocación de primer orden, es una vocación muy sacra o sacra en comparación con otras vocaciones como el ser comerciante, ser un médico. Diríamos que serían vocaciones que están en un segundo plano. Sin embargo, creemos que las escrituras no hacen tal distinción. Creemos que las escrituras son claras y nos dicen que realmente todo lo que hagamos, ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, la hagamos para la gloria del Señor. Eso implica que todo lo que tú hagas en tu vida diaria, todo lo que tú hagas en parte de tu labor diaria, esto es hecho delante del Señor y por lo tanto le da la gloria. Vivimos, como diría Juan Calvino, coram Deo, delante del rostro del Señor. Habiendo dicho esto, sin embargo, quisiera decir que realmente sí es un gran privilegio. Aquellos que hemos tenido la oportunidad, tenemos la oportunidad de compartir con nuestra iglesia o con nuestros hermanos en Cristo la palabra del Señor. Realmente es un llamado precioso, es un llamado realmente que implica mucha responsabilidad, mucha, mucho trabajo por detrás, mucho trabajo que no se ve, mucho trabajo que no se reconoce, es algo arduo, pero realmente es un gran privilegio pararse frente al púlpito y predicar a la iglesia, pero delante y de parte del Señor. Ese es un gran privilegio, hermanos, de verdad. Qué bendito es el Señor que ha elegido no a los más capacitados, no a los más inteligentes, no a los que tienen una mejor voz, no a los que tienen un gran aspecto, no a la mayoría. El Señor ha elegido a aquellos que por su misericordia decidió que predicaran su palabra. Y si bien es cierto que todos los creyentes están llamados a predicar el Evangelio, todos los creyentes están llamados a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en ellos, sin embargo, hay una labor específica y particular de los predicadores para predicar delante de la iglesia, pero delante y de parte del Señor. Y esto es algo glorioso. Eso es un llamado glorioso. Y damos realmente la gloria al Señor por este privilegio que tenemos, porque realmente es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Me gustaría, bueno, antes de pasar al siguiente slide, recordar a este predicador que tenemos frente a nosotros. No sé si lo conozcan, él es el pastor John Piper, que sirvió como pastor en Bethlehem Church, allá en Minneapolis, por muchos años predicando el Evangelio. Ahora ya no es el pastor principal, sin embargo, aún sigue predicando el Evangelio, aún sigue escribiendo, aún sigue produciendo artículos y videos. Y realmente creo yo que su ministerio junto con el de otros hombres, aún yo puedo decir de mi propio pastor Víctor Cruz, su largo ministerio en la predicación y siendo fiel al texto de las Sagradas Escrituras, son un testimonio de que el Señor puede hacer y continuar su obra con hombres ordinarios, con hombres comunes y corrientes,
pero con un Dios increíble, con un Dios todopoderoso, con un Dios que nos ha dejado un texto, un libro tan precioso donde nos revela su voluntad. Y los predicadores tenemos ese gran privilegio y gran responsabilidad de compartir delante de la iglesia. Me gustaría recordar con ustedes un texto que el apóstol Pablo nos deja en 2 Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, de los versículos 14 al 17. Voy a usar la versión Biblia de las Américas. Y dice Pablo así: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En primer lugar, Pablo le da la gloria, el crédito totalmente a Dios por lo que ha hecho junto con los apóstoles y otros de los siervos del Señor. Al predicar su palabra, no fija su mirada hacia sus propios logros, no fija su mirada y rinde su agradecimiento a su inteligencia, a su erudición, a su experiencia. Él mira al Señor y le da gracias a Él. Porque en Cristo, dice él, siempre nos lleva en triunfo. No es que siempre las cosas están bien. No es que las cosas, no significa que todas las cosas son color de rosa y no hay sufrimiento y no hay incomodidad y no hay tristeza y no hay de alguna manera persecución. Sin embargo, Pablo puede ver cualquier circunstancia de la vida, cualquier circunstancia que está atravesando a través de los ojos de estar en Cristo. Y si lo ve de esta manera, y si lo vemos de esta manera, entonces, en cualquier circunstancia, mala o buena para nosotros, siempre nos lleva el Señor en triunfo, el Señor en Cristo Jesús. Es en Cristo, mis hermanos, que descansa nuestra esperanza. Y es en Cristo también en donde reside y descansa nuestro ministerio. Podemos descansar que en Cristo, cual sea la circunstancia que estemos atravesando, siempre estamos en triunfo. Y dice Pablo también que a través de nosotros se manifiesta el aroma, el perfume de su conocimiento. Para algunos, para vida. Sin embargo, para otros, para muerte. Y Pablo hace una pregunta increíble. Pero para estas cosas, ¿quién está capacitado? Para estas cosas, ¿quién está listo? Para estas cosas, ¿quién puede decir yo soy completamente apto? Para estas cosas, ¿quién puede decir yo soy un maestro en esto? Y Pablo dice, no somos como aquellos que trafican con la palabra del Señor. No somos como aquellos que usan el texto bíblico para sacar ganancias deshonestas. Pablo dice, no somos como aquellos que tuercen la palabra del Señor para hablar lo que el corazón del hombre quiere escuchar, para hablar lo que los hombres en su pecado desean oír. No, dice Pablo, nosotros no somos como esos. Pablo tiene un profundo temor al Señor para comerciar con su palabra. De hecho, mis hermanos, hoy en día estamos en una época en donde se están develando aquellos falsos predicadores que literalmente comercian con las escrituras, que hacen promesas de salud, hacen promesas de riquezas, hacen promesas de prosperidad sin fin, de ser un millonario para la gloria de Dios. Incluso algunos llaman que la pobreza es un demonio, que es una maldición, y le prometen a la gente prosperidad, le prometen paz, incluso fuera de Dios o sin tener a Dios como centro, sino como un fetiche más, sino como el mago de la lámpara que cumple mis caprichos. Y realmente, hermanos, esto es algo horrible, pero también es algo, hermanos, que debería despertar en nosotros temor.
¿Cómo es posible que pudiéramos estar nosotros usando la palabra del Dios Santo para comerciar con ella y sacar ganancia de ella, a través de ella, a través de sacarla de su contexto y engañar a las personas? Pablo es sincero y dice, no somos como esos, sino que con sinceridad. Pablo dice, no comerciamos usando la palabra de Dios con hipocresía, no comerciamos con la palabra de Dios usándola en contra de nuestra conciencia, sino que con sinceridad. No hay nada que ocultar. No hay nada que podamos ocultar en la predicación. Sí, podemos ocultar ciertas cosas a la gente que nos escucha. Podemos fingir que amamos la verdad de Dios. Podemos fingir que amamos y somos celosos por la gloria de Dios. Pero habrá uno al que nunca podremos engañar. Y ese es a Dios. Por eso dice, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. ¿Por qué el predicador no puede mentir o no debería mentir acerca de lo que predica? ¿Por qué debería predicar siendo honesto, siendo sincero, siendo él al predicar? Porque está delante de uno que tú puedas gritar, tú puedas saltar, tú puedas hacer malabares en el púlpito, pero jamás podrás engañar a uno que está delante de ti, que es Dios mismo. Jamás. Pudieras hacer miles de cosas para hacer creer a la audiencia que eres la persona más santa y más pura de este universo. Sin embargo, delante de Dios no puedes ocultar eso. Tú puedes ir al púlpito dando esta careta que quieres bendecir a la iglesia, pero realmente estás buscando tu propia gloria y la iglesia pudiera ser que crea que eres un predicador honesto. Pero al Señor nada le podemos ocultar. Cada vez que nos paremos frente al púlpito, cada vez que estemos frente a distintos hermanos, debemos de pensar, debemos reflexionar y recordar que estamos hablando de parte del Señor y delante de Él. Estamos hablando de parte de Él. Somos sus embajadores, dice Pablo en otra parte. Somos aquellas voces que hablan de parte de Dios y de su reino. Porque se nos ha sido encomendada la palabra de verdad, que son las sagradas escrituras. Por eso, el texto dice que hablamos de parte de Dios. Dios, a través de su palabra, habla a través de nosotros. Y esto trae una implicación muy clara en este momento. Si hablamos de parte de Dios, deberíamos hablar en base a la palabra de Dios. Eso implica que deberíamos ser fieles al mensaje de las escrituras, porque estamos hablando no de parte nuestra, no son nuestras palabras, no son nuestras ideas, no son nuestros pensamientos, no son nuestras doctrinas, no es nuestra voluntad la que predicamos. Si hablamos de parte de Dios, debería ser su voluntad, debería ser su plan, deberían ser sus pensamientos, debería ser la doctrina que le glorifica, la que debería salir de nuestra boca, porque estamos hablando no de parte nuestra, no de parte de un concilio, no de parte de un grupo de personas, estamos hablando de parte de Dios. Por lo tanto, fidelidad al texto bíblico es lo que menos, es lo que más bien, lo que más deberíamos considerar y ser fieles al momento de predicar y estar frente a la iglesia. Hablamos de parte de Dios, eso implica que hablamos por su palabra, porque en su palabra se halla lo que Él ha querido revelar a su iglesia. Lo suficiente y necesario que Él ha querido, ha deseado revelar a su iglesia. Y un predicador fiel es aquel que predica fielmente las escrituras. Un predicador sincero es aquel que con temor reverente, que con un amor genuino, que con un amor real y en pureza va al púlpito y habla de parte de Dios. No solamente
se cuida de exponer fielmente el texto bíblico, también se cuida de que su vida y el texto bíblico vayan de la mano. Que el texto que predica sea algo que siente, que el texto que predica sea algo que vive, que el texto que predica sea algo que es parte de él. El predicador y el mensaje no se pueden separar. Hermano, si tratas de predicar fielmente un texto sin ser cambiado por el mismo, tu audiencia no te va a creer. Tu audiencia podría salir informada después de esa predicación, pero no transformada, porque primero no te ha transformado a ti. El Señor puede usar ese sermón, aunque no te haya transformado a ti, pero hermano, la mejor forma y más eficaz de predicar las escrituras y ser fiel al texto bíblico es cuando el predicador es uno con ese texto, cuando el predicador se funde en ese texto y sus palabras y su vida dan testimonio de lo que está predicando. Y no solo hablamos de parte de Dios, también hablamos delante de Dios. Está increíble esto. Hablamos de parte y delante de Dios. Mis hermanos, puede haber miles de personas frente a nosotros, o cientos, o una decena, o un par de personas. Y pudiéramos pensar que son las únicas personas que están frente a nosotros. Pero no es del todo cierto. Pues cuando hablamos de parte de Dios, también en un sentido estamos hablando delante de Dios. Yo me pregunto, ¿cuál será la opinión del Señor al escuchar que hablamos en su nombre después de haber predicado? Honestamente, a mí no me gustaría que estuviera en un culto, en una reunión, y que un predicador hablara de parte mía y hablara cosas que no son verdad acerca de mí. A mí me disgustaría demasiado que aquel que estuviera hablando en mi nombre falsificara mis palabras, torciera mis palabras para decir lo que él quiere decir y no lo que yo quise decir. A mí me molestaría. Quizá me levantaría y me iría en ese momento o le reclamaría. No sé si nos hacemos esta pregunta cada vez que predicamos. ¿Cuál será la opinión de Dios? ¿Estaré siendo honesto con lo que estoy predicando? ¿Estoy luchando con el texto de tal manera que pueda dar el mensaje que el Señor quiso dar a entender o quiso comunicar a esta iglesia, a este pueblo o a estas iglesias? ¿Realmente lo que estoy predicando es lo que veo en el texto o prediqué o tomé este texto para decir lo que yo quiero decir, para justificar lo que yo quisiera darles a la iglesia, pero sin ser dirigidos por el texto? Normalmente se pueden citar miles de versículos aquí y allá, y no predicar fielmente la palabra de Dios. Podemos usar la Biblia como Satanás. No te gloríes si sabes usar el texto bíblico. No te gloríes si puedes citar la Biblia. No. Hermano, descansa cuando realmente puedes predicar el texto bíblico. No lo lees y entonces dices lo que tú quieres decir. No, lo lees y después de haber estudiado, meditado en ese texto, hablas lo que ves, las verdades que están entrañadas, que están metidas en ese texto. Entonces las predicas. Entonces las hablas, entonces las comunicas. Y si eres fiel al texto, si eres fiel a la palabra del Señor, el Señor será glorificado. Hermanos, hablamos de parte y delante de Dios en Cristo. Sí, hermanos, esta última palabra o esta frase más bien, en Cristo, dos palabras, son sumamente importantes porque aunque hemos dicho que el hombre, el predicador, predica delante de Dios y de parte de Dios, sin embargo, a pesar que podemos hacer todos nuestros esfuerzos, a pesar que podemos nosotros realmente trabajar arduamente para comunicar
el mensaje de las Escrituras de una manera fiel. Sin embargo, tenemos que entender, hermanos, que vamos a fallar. Nos vamos a equivocar muchas veces en la predicación. Sí, pudieras tener años y años predicando las Escrituras. Pudieras tener años de experiencia en homilética, en predicación expositiva. Sin embargo, fallaremos muchas veces al tratar de comunicar el mensaje. Muchas veces diremos cosas que no debimos haber dicho. Muchas veces no comunicaremos la verdad con la pasión que requiere. Muchas veces no hablaremos con la emoción y con la valentía que deberíamos. Pero mis hermanos, nuestro ministerio no descansa en la perfección del mismo, sino que en Cristo. Hermanos, a pesar de nuestros errores, en Cristo hablamos. Nuestra esperanza no se halla en nosotros. Nuestra esperanza no se halla en nuestra elocuencia. Nuestra esperanza no se halla en nuestra agudeza intelectual. Nuestra esperanza no se halla en nuestra popularidad en la predicación. Nuestra esperanza es que hablamos en Cristo. Hablamos esperando que el Señor acepte nuestra predicación porque estamos unidos a Cristo Jesús. Nuestra esperanza no es nuestro ministerio, nuestra esperanza es Cristo y descansamos en Él. Hablamos en Cristo. Eso debería dar reposo a nuestras vidas. Porque vamos a terminar en 2 clases este curso y aún así no somos expertos en la predicación. Aún así jamás seremos doctores en la palabra del Señor. Aún así fallaremos aún. Pero nuestra esperanza no está en la perfección de nuestro ministerio. Nuestra esperanza es que estamos en Cristo y por eso el Señor puede aceptar nuestra predicación. Y seguimos creciendo, hermanos. Seguimos preparándonos, seguimos fortaleciendo nuestras habilidades, seguimos estudiando los idiomas bíblicos, seguimos estudiando predicación expositiva, seguimos estudiando el texto de las Escrituras, seguimos con los léxicos, seguimos con las versiones de la Biblia, seguimos estudiando, hermanos, pero nuestra esperanza, una y otra vez recordemos, es que estamos unidos a Cristo Jesús. Por eso el Señor puede aceptar nuestra predicación y puede esto bendecir a la iglesia a pesar de nosotros. Ayer tuve una clase con la iglesia a la que pertenezco y hablaba con uno de mis amigos cercanos y bueno, él me escribió al final de la clase. Y realmente les tengo que ser honestos. Ayer me sentía tan incompetente para la clase. No veía claridad en el texto, lo estudiaba y no veía el hilo conductor del mensaje, no veía cómo podía yo confrontar a mi propio corazón y a la iglesia con estas verdades. Honestamente, sentía que realmente no podría dar esta clase. Fue una lucha muy fuerte. Y llegó el momento de dar la clase, la di, y aún así me sentía incompetente. Terminó la clase, hubo ciertas preguntas, cierta participación, lo cual ayudó mucho. Terminó la clase y honestamente, mis hermanos, me sentí incompetente aún. Le pedí al Señor que me ayudara. Y un amigo me escribe: amigo, me encantó tu clase. Y la verdad es que, hermanos, para serles honesto, es lo que menos esperaba escuchar ayer, anoche. Y realmente le fui sincero, digo, ¿sabes qué? No me sentía bien, no me sentía que fluía, no sentía que mis palabras estaban siendo inspiradas o estaban siendo inspiradoras más bien. Pero realmente, muchas gracias por lo que me dices, pero realmente es un recordatorio nuevamente que me ayuda a tener presente que es la obra del Señor en Cristo, la base de nuestro éxito en el ministerio, no como nos sintamos, no nuestra elocuencia, nuestra inteligencia. Y hoy en la mañana una amiga me escribe lo mismo: me encantó la clase, y yo, honestamente, hermanos, no sabía qué decir. Y recordé algo que Martín Lutero una vez dijo: a veces el Señor nos deja predicar
mensajes incompetentes, donde nos sentimos frustrados, donde nos sentimos débiles, pequeños e insuficientes, para recordarnos que no es por nosotros, sino por su obra en Cristo, que el Señor bendice a su iglesia. Y Martín Lutero dice, es increíble ver cómo las personas se acercan al final del sermón, de esos sermones horribles, en los cuales no quisiéramos volver a predicar, y la gente dice, gracias, me bendijo. Dice Martín Lutero, este es un recordatorio para que nos demos cuenta que la obra es del Señor y no nuestra. Estamos y hablamos en Cristo. Esa es nuestra esperanza. Dice Sujel Michelén, podemos predicar ante un auditorio de 15 personas o pueden ser 15,000, pero a fin de cuentas solo importa la opinión de uno de los presentes. Y obviamente ese uno es el Señor. Hermanos, entendiendo esto, y no solamente entendiéndolo, sino realmente interiorizándolo en nosotros, esto cambiaría totalmente la forma en cómo predicamos. Ya no buscaríamos predicar para agradar a las personas, ya no buscaríamos predicar para despertar aplausos o para despertar popularidad o empatía con todas las personas y ser agradables y ser famosos. No, hermanos, si realmente entendiéramos que estamos delante del Señor y que la opinión de Él solamente importa, entonces, hermanos, no nos preocuparíamos por cómo le vamos a caer a la gente principalmente, sino cómo podemos predicar el evangelio fielmente a pesar de que la gente no nos quiera después de ese sermón, aunque la gente nos rechace después de nuestro sermón, aunque la gente se incomode ante nuestras palabras. Si entendiéramos que solamente la opinión, si creyéramos esto, porque creo que lo entendemos, pero si realmente creyéramos que solamente la opinión de Dios importa, entonces nuestra predicación se tornaría bíblica totalmente. Si creyéramos que solamente la opinión del Señor importa. Greg Heisler dice, los predicadores que temen a los hombres están más preocupados por lo que piensan las personas de su predicación que por lo que piensa Dios sobre ella. Les inquieta más no estar a la altura de las expectativas humanas por su predicación que defraudar al Espíritu Santo. Es algo real, pero también es algo muy triste. Entre más temamos a los hombres, más pisotearemos nuestros sermones y rebajaremos la santidad de Dios. Rebajaremos la justicia de Dios. No hablaremos más del pecado. No hablaremos más de la necesidad de salvación. No hablaremos más cómo el Evangelio nos confronta con nuestra idolatría. Cambiaremos el tono de nuestro mensaje y terminaremos cambiando nuestro mensaje. Podrías titular tus sermones como cristianos, pero dejarán de serlo en un tiempo. Si nos preocupa más la gloria de los hombres que la gloria del Señor. Quienes están más preocupados por el qué dirán las personas, por los aplausos que pudiéramos despertar, por la fama que podríamos crearnos, más que por la gloria del Señor y temor a Él. Mis hermanos, terminaremos predicando todo menos las Escrituras, porque nos alejaremos cada vez más del Evangelio. Y alejarnos del Evangelio, hermanos, debería ser nuestro temor más grande. Predicar algo que no esté de acuerdo con las Escrituras y con el Evangelio de nuestro Señor. Debería ser nuestro más grande temor y que el Señor pueda implantar este temor en nuestros corazones. Si no deberíamos predicar temiendo al hombre o buscando su gloria o su aprobación, entonces, ¿cómo debería predicar el predicador? Y me encanta esto que dice Gardner Spring. Debe predicar como si estuviera bajo la mirada de Dios y como si su propia alma estuviera atada a las almas de aquellos que le escuchan. Y me encanta lo que sigue. Debe predicar como si estuviera a la vista de la cruz, escuchando los quejidos del poderoso sufriente del Calvario.
como si el juicio estuviera determinado y los libros fueran abiertos, como si la sentencia que decide los destinos de los hombres estuviera a punto de dictarse, como si él estuviera estado mirando dentro del pozo de desesperación, así como descorriendo el velo y echando una mirada a la gloria inefable. Hermanos, así debería ser nuestra predicación, como si tuviéramos a Cristo frente a nosotros, estuviéramos escuchando los quejidos de la cruz, como si estuviéramos en el gran juicio y Dios abriera sus libros sentenciando a los hombres. Y como si estuviéramos viendo a lo lejos la gloria que viene por delante a los que aman al Señor y han sido transformados por Él. Si creyéramos esto, si tuviéramos esto presente en nuestra predicación, cada vez que subimos al púlpito o cada vez que tenemos la oportunidad de predicar las Escrituras, mis hermanos, por seguro, ten por seguro que nuestra predicación se tornaría más bíblica y más centrada en el Evangelio. Y también más apasionada, con un sentimiento y un amor por las almas, como nunca, si realmente creyéramos todas estas verdades o las recordáramos cada vez que vamos al púlpito. ¿Cómo estás predicando? ¿Cómo es tu predicación? ¿Qué es lo que buscas al predicar? ¿La aprobación de Dios o el agrado de las personas? ¿Cómo o qué piensas cuando estás predicando? ¿Estás tan nervioso en tu predicación que solamente quieres terminar de predicar para correr? ¿O estás delante del púlpito sabiendo de tu pequeñez, sabiendo tú de tu debilidad, sabiendo de tu pequeñez y de tu insuficiencia, pero recordando que estás delante del Señor y que estás hablando de parte de Él, y si estás hablando de parte de Él, Él te ha de respaldar? ¿Cómo estás predicando? ¿Cómo subes al púlpito? Confiando en tus habilidades, confiando en tu oratoria, confiando en tu conocimiento, confiando en tu carisma. ¿O vas como el príncipe de los predicadores, diciendo una y otra vez, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo? ¿Estás realmente, mi hermano, predicando de parte y delante de Dios? Esa pregunta me gustaría que meditáramos esta noche. Y hasta aquí doy terminada la exposición de esta clase, mis hermanos. No sé qué piensan, de algún comentario, alguna pregunta, me gustaría oírles, mis hermanos. No, Sin nada. sin Sí, palabras, Rafa. no, bueno, no, yo sé que sin palabras, Jonathan, pero no sé si hay algo, por ejemplo, en tu experiencia que nos puedas decir. ¿Cómo luce esto realmente en nuestras vidas en la predicación? Porque estas clases me encantan. Pero realmente, ¿cómo cambiaría esto, amigo? Cambia radicalmente en el corazón del que está presentando el mensaje. Ya no te notas fuera de la comunidad